Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Senda de Vida. Recuerde que este es su espacio que tiene como propósito principal proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Salvador Jesucristo y tratar temas que serán de gran bendición para su vida. En esta noche tenemos como invitado especial al pastor Jofre Lombeida Polo de la Iglesia Cristiana Evangélica Yahvé Jireh, a quien presentamos en esta noche y damos la bienvenida. Pastor, gracias por estar con nosotros en Senda de Vida. Muchas gracias por esta invitación preciosa a esta programación muy sintonizada a Senda de Vida. Mi agradecimiento por la invitación a ustedes. Para Senda de Vida, pastor, es un gusto poderlo tener en esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la sanidad interior y para ello vamos a conocer, pastor, un poco de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo usted llega a los pies de los caminos del Señor y cómo Dios opera esa sanidad dentro de su corazón. Antes de continuar, quisiera que nos diga, por ejemplo, cómo era su vida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de conocer a Jesucristo yo era una persona que nací en la tradición católica y como católico pues yo cumplía con lo que mandaba la Iglesia Católica. Incluso yo estudié para ministro extraordinario de la Eucaristía, en donde yo me paraba junto al sacerdote en la misa y ayudaba, me vestía con una alba blanca, daba la comunión. O sea, estaba dentro de la Iglesia Católica, no estaba afuera. Era muy participante, muy activo. Pero resulta que por causa de mis debilidades caí en el pecado. Cuando caí en el pecado no me di cuenta que pasaba mayor cosa, pero llegó un punto en el que yo quise ser libre porque me daba cuenta que el pecado se había enseñoreado en mi vida. Y cuando reaccioné que el pecado estaba enseñoreado en mi vida y quise ser libre, no podía. Yo hacía lo que se me había enseñado dentro del dogma de la Iglesia Católica. Yo me confesaba con el sacerdote, participaba de la Eucaristía. Luego de que hacía eso, yo decía, bueno, ya se terminó, ahora ya soy libre, ya no voy a caer más en el pecado en el que estaba. Pero resulta que al día siguiente estaba en el mismo pecado. Y eso se volvió consecutivo, se volvía subsecuente y no encontraba la libertad. En ese tiempo yo anhelaba esa libertad. Entonces, como yo era un trabajador del Hospital Guayaquil, yo pedí una consulta con la psicóloga del Hospital Guayaquil, pero no se logró nada, absolutamente no logré nada, no hubo la libertad que buscaba. No había ningún espacio de ganancia con la psicología. Entonces hubo un momento en que yo le dije a Dios en mi mente mientras iba manejando: Señor, si tú moriste en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, y eso fue grande, ¿cómo no podrías sacarme de este pecado? Ahora no se me ocurre a mí en mi mente cómo puedas hacerlo, no sé qué puedas hacer, solo te digo, hazlo, Señor. Es más, yo me declaro delante de ti, de tu presencia, de tu grande majestad, me declaro un hombre derrotado y vencido al pecado por mi causa. Pero no sé, algo has de poder hacer, no se me ocurre qué, pero hazlo, Señor. Entonces en ese tiempo yo pensaba que Dios me iba a hacer que me accidente, para que yo accidentado y quedado lisiado, de pronto ya no iba a poder más ir al pecado. Era la idea que yo tenía, o de que me iba a venir una enfermedad grave y quizás me iba a cuidado intensivo, que es lo que yo conozco en el área de la salud, que es lo más grave que hay que estar ahí. Pero no, Dios no hizo eso. En esa semana que le pedí, justo en esa semana, yo experimenté libertad. Porque cuando yo deseaba esta libertad, comencé a orar después de haberle dicho eso a Dios, que haga lo que Él tenga que hacer, con tal de que yo quiero ser libre. Cuando usted le decía, pastor, al Señor que quería ser libre, se refería a ya no seguir practicando eso que usted sabía que era malo y que a Él le desagradaba. Sí, efectivamente, era usualmente hablar del pecado y recordar el pecado avergüenza, pero
por la gloria de Dios y por la misericordia de Dios he salido de ese pecado. Y el pecado en ese momento era un pecado de adulterio. Era un pecado muy serio porque el adulterio destruye la familia, destruye el hogar y estaba destruyendo mi vida. Entonces, cuando yo le pedí a Dios que me ayude a salir del pecado, en esa semana yo me puse a orar, a clamarle a Dios. Y cuando yo le oraba a Dios y le clamaba a Dios para que me libere, me sentía mal. Había algo en mí que me impedía orar. Entonces yo me ponía a orar y me sentía mal. Dejaba de orar y se me iba el malestar. Oraba y me sentía mal. Y dije, Señor, yo voy a orar así me muera, pero voy a orar. Porque yo quiero que tú me saques, no sé cómo me sacarás. Y me puse a orar y me sentí muy mal. En mi salud me sentí mal. Me sentí que me faltaba el aire, me sentí lleno de angustia por estar clamando la libertad. Entonces, en ese momento de esa ansiedad, le dije a mi esposa, llévame a la clínica Alcibar. Yo trabajé en la clínica Alcibar y allá la gente me conoce, allá pueden hacer algo por mí, me siento mal. Mi esposa pudo percibir qué estaba pasando en mi vida y me dijo, no, tu problema es espiritual, vamos a buscar oración. Y dije, llévame donde sea, pero llévame a algún lado. Y mientras nos trasladamos en el vehículo a la casa de una hermana, en el vehículo yo tuve una experiencia que me hablaba una voz y me decía, hoy te doy la libertad de la esclavitud del pecado, hoy sales de la esclavitud del pecado. Y yo me visualizaba en ese lugar en tinieblas y cayendo unas cadenas grandes que se abrían por un poder que las abría y se caían y me decían, hoy eres libre de la esclavitud del pecado. Y yo dije, ¿quién me puede hablar de libertad? Solo Jesús habla de libertad. Entonces dije, eres tú, Señor Jesús. Yo lo tomo, algún día voy a ser libre. Yo pensaba en mi mente que iba a ser después del paso de un proceso de muchos años, de que iba a poder vencer ese pecado que en el momento me estaba asfixiando. ¿Qué pasa? Que ese día experimenté la libertad, porque Dios, la palabra fue, hoy te doy la libertad de la esclavitud del pecado. Y en ese día yo pude experimentar, después de la oración y después de orar, sentí que se me fue esa opresión, eso que sentía, porque era una opresión que la cargaba todos los días y eso era un peso encima de mí. Entonces, cuando oré, después de que me ministró la hermana donde me llevó mi esposa, yo me sentí liviano, me sentí libre, sentí que ya no era esclavo. Y de ahí en adelante se acabó esa esclavitud. Hasta el día de hoy se acabó la esclavitud en ese punto. Gloria a Dios, qué maravilloso lo que el Señor ha hecho con el pastor Jofre Lombeida. Pero mi amigo, usted sigue en nuestra sintonía porque más adelante vamos a conocer que el Señor Jesucristo, más de darle la sanidad al pastor, ha hecho cosas maravillosas en su vida. Nos vamos en estos momentos a un corte, pero enseguida nosotros regresamos con más de Senda de Vida. Sigue en nuestra sintonía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amigos, ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida y el tema que estamos tratando esta noche es sanidad interior y lo estamos desarrollando con el pastor Jofre Lombeida de la Iglesia Cristiana Evangélica Yahvé Jireh. Pastor, muy interesante lo que nos compartió en el bloque anterior a todos los amigos y nos decía que, bueno, en una ocasión su esposa lo llevaba para que una hermana ore por usted y en ese momento tuvo la experiencia de escuchar la voz de Dios que le dijo, hoy vas a ser libre. Pastor, después de que usted escuchó esa voz, ¿qué fue lo que ocurrió con su vida? Bien,
La voz la escuché realmente fue en el vehículo, que nos trasladábamos hasta llegar donde la hermana, de que me decía: hoy te doy la libertad de la esclavitud del pecado, hoy eres libre de la esclavitud del pecado. Y yo entendía, porque había experimentado que lo que estaba viviendo era una esclavitud. Obviamente no estaba en la cárcel, estaba trabajando, pero vivía adentro una esclavitud que me obligaba, me sentía yo sin libertad de decisión. A pesar de que yo decía no voy a ir, iba y caía en el mismo pecado y en la forma recurrente. No me funcionó la religión, lo que yo había aprendido no me funcionó. Lamentablemente no se me enseñó de que podía ir a Jesucristo, no directamente a Jesucristo, directamente al Padre en el nombre de Jesús. Se me enseñó que tenía que ir a través de un sacerdote, cumplir una penitencia, y lamentablemente eso me impedía encontrar libertad. Entonces busqué por medio de la psicología, que es lo que tenía derecho como trabajador del hospital. Tampoco lo encontré por ese lado. Entonces cuando oí esa voz y la hermana oró ese día, luego oré en mi casa, yo experimenté la libertad, sentí que salió un peso, salió algo de mí que me dejó libre, y de ahí en adelante no fui más al pecado del adulterio, gracias a mi Dios. Entonces yo le digo a aquel que nos está viendo en este momento: tú puedes salir. Tú puedes salir, yo te digo que tú puedes salir, te lo digo con toda la certeza de que Jesucristo nos ha prometido en su palabra. Recordemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, que él dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy entiendo esa palabra, en ese tiempo no la tenía tan clara como hoy la tengo clara, porque hoy la vivo. Entonces yo te digo a ti que estás en adulterio, que estás en el pecado que sea, se llame como se llame, drogadicción, tú puedes salir. Si tú crees en esta palabra y la haces vida, y tú le clamas a Dios con todo corazón, Él te va a perdonar. Si tú eres sincero y estás arrepentido, Él te perdona. Entonces, mi hermana, pues yo le puedo decir que en esos días mi esposa ya estaba asistiendo a la iglesia cristiana evangélica Yahvé Jireh, donde estaba pastoreando mi hermano pastor Luis Alberto Riera. Pues ella tenía que salir. Yo fui a verla para retirarla de la iglesia, me fui en el carro que tenía manejando. Cuando llegué todavía no había terminado el culto, pues Dios tiene propósitos en cada cosa. Yo pensé que ya había terminado según la hora que me dijo mi esposa, ya terminaba ahí. Se extendió un poco y en ese momento el pastor, después de haber predicado, dice: el que desee recibir a Jesucristo pase adelante. Mi esposa me dice: vamos. Le dije: no, yo tengo a Cristo, yo soy católico, déjame en paz. Y no es cierto, yo no tenía paz, no tenía a Cristo porque no era libre. Entonces cuando sucedió eso, pasó mi esposa y luego me dice, dice el pastor, una invitación a los que quieran recibir sanidad y liberación. Yo digo, bueno, yo me siento falto de salud, yo me siento que necesito ser libre, aunque ya había experimentado una libertad donde ya no tenía que irme al pecado, pero sentí que faltaba complementarlo. Y cuando hizo ese llamado el pastor, mi esposa me dice: vamos. Y yo dije: sí, a eso sí voy. Entonces Dios tuvo misericordia de mí, porque a pesar de que salí a buscar las añadiduras primero, Dios tuvo misericordia y me dio la libertad, me dio un trato tan especial, porque Él es Padre de misericordia. Me recuerdo que cuando el pastor me dijo cuál es su nombre, le di mi nombre, le dije Jofre. Él oró por mi vida y yo sentí que me cayó un poder como nunca había experimentado en mi vida. Jamás había tenido una experiencia como esa. Sentí que me cayó algo que no puedo describirlo, porque usualmente se dice como una corriente eléctrica es mejor, porque la corriente es horrible. Me cayó un poder precioso y yo sentía que ese poder me mandaba al piso. Yo me agarré de mi hijo que estaba atrás mío, me agarré con las manos hacia atrás porque yo me iba a caer, y me iba a caer porque ya no me podía sostener, el poder era tan grande. Pero no sabía yo que estaba siendo totalmente libre. En ese momento se estaba complementando algo que ya se inició de parte de Dios. Y cuando tuve esa experiencia quedé sorprendido, atónito, pero fue algo que me dejó libre. Entonces cuando yo me acerqué, pues después de que me oró el pastor, hacia un extremo, ahí estaba la hermana que me había invitado y me dijo: Jofre, tú viniste con el espíritu de la muerte. Y yo le quedo mirando, pues en ese tiempo yo no entendía nada, pues yo de esto que me estaba hablando ella, y yo pensé muy adentro y dije: pues los hermanitos son medio locos. Sí, los cristianos son locos para que me hablen de estas cosas que yo no entiendo.
¿qué me está hablando? O sea, que la hermana está loquita, dije yo. Y cuando en acto seguido que estoy pensando, la pastora que estaba delante me dice, hermano, usted el de la camiseta amarilla, hasta hoy me acuerdo que tenía una camiseta amarilla, me dijo, hermano, usted vino con el espíritu de la muerte. Me quedé sorprendido porque no tuvieron tiempo de conversarse las dos personas, no tuvieron tiempo de hablar, no tuvieron tiempo de decir de ponerse de acuerdo. Entonces me di cuenta que estaba pasando algo más allá de lo natural, algo sobrenatural, y que ellas pudieron percibirla. Y vi que la iglesia evangélica tenía un poder que yo no lo había conocido antes, de poder identificar aún el espíritu de la muerte. Entonces ahí le creí, me quedé mirando pues a la pastora, pues la pastora Jenny, mi hermana, la amo mucho en Cristo Jesús. Y ella me dijo, pero tranquilo hermano Jofre, porque mi esposo, el pastor, acaba de reprender el espíritu de la muerte de usted. Yo no me acuerdo qué reprendió el pastor porque yo en ese momento sentía que me iba al piso y estaba con una experiencia que no escuchaba lo que oraban por mí. Pero sabía que estaban orando por mí porque le había dicho a mi Señor cuando iban a orar, Señor, si son tuyos que pase lo que tú quieras, si no son tuyos que no pase nada. Pues y sí pasó porque eran de Él. Y sí, entonces en ese momento que me dijo la pastora, me tranquilicé pues que no iba a pasar más nada. Y un hermano se acercó y me dijo, hermano, dice, ¿por qué no recibió a Jesucristo? Y yo le dije, hermano, ahora estoy convencido de recibir a Jesucristo, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer en el próximo culto. Y me dijo, no hermano, venga, para decirle al pastor, para que usted lo reciba en este momento. Le dije, no, yo estaba acostumbrado que al sacerdote no se le molesta cuando termina la misa. Le dije, no le molesta al ministro. No, él no se va a molestar, me dijo. Entonces lo llamó y me dice, vea, el hermano quiere recibir a Jesucristo. Entonces yo le dije, pues, sí, pastor, estoy convencido, quiero recibir a Jesucristo, pero yo me sentía incómodo porque lo molestaba al pastor, pues, y no fui en el primer llamado. Pero el pastor, no, muy amablemente, no se sintió nada incómodo, me dijo, venga, muy gustoso, me hizo pasar a un sitio más privado, me invitó a recibir a Jesucristo, repetí la oración que él me guió a hacerlo, lo hice de todo corazón, sentí el poder de Dios, el que experimenté al principio, pero en una forma más suave, más preciosa, y sentí un reposo y me sentí muy libre. Tuve una experiencia en la que me sentía tan liviano que todos los pesos que tenía encima se habían ido. Y en ese momento se dio un caminar en Cristo Jesús que hasta hoy lo tengo por misericordias de Él. Él libera, sigue liberando. ¿Y quién lo hizo? Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pastor, entonces primero usted recibió esa libertad del pecado y posteriormente recibió al Espíritu Santo en su vida. Sí, exactamente así sucedió. Primero hubo una libertad y luego hubo un poder del Espíritu Santo que cayó en mi vida. Y desde ese momento hoy entiendo que recibí el bautismo del Espíritu Santo, aunque no había recibido un bautismo en agua, recibí el bautismo del Espíritu Santo porque a Dios se le plació hacerlo así. Y pues esta experiencia que yo he tenido y esta vivencia que tengo en Cristo Jesús me permite ayudar a otras personas que necesitan sanidad interior, que necesitan liberación, y es lo que más se me acerca a mí, lo que Dios me pone en mi camino, necesidades de liberación, necesidades de sanidad interior, y en eso me ha utilizado Dios. Pastor, qué hermoso el testimonio que ha compartido con cada uno de los amigos en esta noche. Y pastor, nosotros sabemos que el Dios que tenemos es un Dios de propósitos. Es un Dios pues que tiene planes grandes con la vida de cada uno de nosotros. Y estoy segura que si el Señor lo escogió, lo libertó y le permitió tener esa experiencia sobrenatural con Él, es porque Él quería o quiere hacer algo en su vida. Cuéntenos, pastor, converse a cada uno de nuestros amigos, ¿qué es lo que Dios ha hecho con su vida? ¿Para qué el Señor lo llamó y lo libertó de aquellas cadenas del pecado? Amén. Bien, el Señor trató con mi vida de tal manera que ha habido situaciones en las que me he topado con personas que han tenido vivencias como las que yo tuve, y Dios me ha utilizado. Me recuerdo de un arquitecto que tenía un problema de depresión, tenía una dualidad si se congrega en la iglesia católica o en la evangélica. Él quería ser evangélico, pero se sentía con cargo de culpa de si salía de la iglesia católica. Y yo le hablé de mi testimonio, lo que viví y cuánto estaba yo dentro de la iglesia católica, y él pudo ser orientado. Dios nos utilizó
nos utilizó otras personas que lo visitamos, y él recibió en ese día ministración. Dios lo ministró, él fue libre. Hoy por hoy es un miembro activo, constante de la Iglesia de la Roca. Pero lo que me sucedió, lo que me pasó, me ha servido para ser canal de bendición en la misma área que Dios me liberó. Me ha servido para hablarle a personas que vienen con el problema que yo viví, y he visto la libertad. Y es más, han venido personas, y me ha tocado vivir el caso de personas que han estado endemoniadas, que necesitan ser libres, y Dios me ha utilizado para ministrar en estas vidas, y he visto la gloria de Dios, como Dios ha liberado utilizándome, porque quien libera es Jesucristo, y nosotros somos canal de bendición. Muchas personas han sido liberadas por el poder de Jesucristo, utilizándome como medio y canal de bendición. Hay autoridad para el que le crea a Jesucristo. Jesucristo está presto a utilizarnos si nosotros nos dejamos utilizar. Si le creemos que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo, como dicen Filipenses, pues así será, y el demonio tendrá que salir y dejar a esa persona. Y esa persona que queda libre, pues ha experimentado, valga la redundancia, la liberación. Y si experimentó liberación, entonces tiene que entrar necesariamente en un proceso de sanidad interior. El que Jesucristo quiere hacerlo, si es que el corazón de la persona está dispuesto para dejarse utilizar, para dejarse liberar, para dejarse sanar esas heridas que están adentro. Interesante, así es, amigo, amiga. Si en estos momentos usted está experimentando la esclavitud del pecado, se siente atrapado y no sabe cómo salir, ya lo ha intentado como el pastor Joffre, con los especialistas, lo ha intentado a través de la religión, pues déjeme decirle que no va a encontrar la solución. La única respuesta al problema que usted está experimentando la va a encontrar en Cristo Jesús, porque Él es nuestro sanador y libertador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, en estos momentos quizás muchos de los amigos que están viéndonos están experimentando esto, ¿verdad? Le invito, pastor, para que usted pueda hacerles un llamado a ellos, para que así como usted tuvo la ayuda de poder acercarse a Cristo Jesús, pueda ser en esta noche utilizado como canal de bendición para todos los amigos que se encuentran en esta misma situación. Bien, yo te digo a ti, televidente, que estás en este momento cruzando una situación donde tienes sentimientos de odio, sentimientos de rencor, resentimiento. Lo que necesitas es perdonar. Y tú puedes decir, no, es que tú no sabes lo que me hicieron a mí. Yo también he vivido la agresión sin razón y he perdonado, y eso me ha ayudado a ser libre en el camino. Y te digo que si tú perdonas, también serás perdonado. Y recuerda que tú le fallaste más a Dios de lo que te han fallado a ti los hombres. Perdona de todo corazón y vas a experimentar libertad en tu vida. Esa libertad que Jesucristo quiere traerte para que tú seas verdaderamente libre. Tú puedes hoy decirle a Jesucristo, quiero abandonar el pecado. No importa el nombre del pecado, no importa si se llama adulterio, no importa si se llama fornicación, no importa si se llama drogadicción, alcoholismo, tu odio, ira, rencor, tú hoy puedes ser libre. Si tú le dices a Jesucristo que le invitas a que Él sea el Señor de tu vida, si tú le invitas en este momento a Jesucristo que es el Señor de tu vida, pues Él entrará, cenará contigo y tú serás uno con Él y Él será uno contigo. Te lo digo porque lo he vivido. Cristo es real, esto no es una religión, es una relación personal con Él. Puedes vivirla tú y Dios te va a utilizar grandemente. Así es, mi amigo, mi amiga. Es momento de que nos vayamos a una siguiente pausa, pero cuando regresemos no solamente vamos a tener la compañía del pastor Joffre Lombeira, sino que también vamos a tener a su amada esposa, quien también estará acompañándonos. Amigos, siguen nuestra sintonía porque enseguida regresamos con más de Senda de Vida.
Amigos, ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida y con la conclusión del tema de esta noche, que ha sido sanidad interior. Pero no tenemos solamente en estos momentos al pastor Jofre, sino también a su amada esposa, la pastora Cecibel Caleño de Lombeida. Pastora, gracias por estar aquí en Senda de Vida. Pastor Jofre, para concluir un poco el tema que hemos venido desarrollando y para que cada uno de nuestros amigos pueda experimentar en Cristo Jesús la sanidad interior, lo invito para que pueda orar por ellos. Amén. Amén. Bien, a ti, hermano, que estás viendo esta programación, a ti que estás en ese lugar, te digo, tú puedes recibir en este momento a Jesucristo si solamente lo crees y lo anhelas. Te invito, haz esta oración, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Entra y mora conmigo. Y te pido que me inscribas mi nombre en el libro de la vida y que envíes tu Espíritu Santo para que me selle. Señor, te agradezco mucho porque ahora soy tuyo y tú eres mi Señor. Amén. Qué bendición la que muchos de nuestros amigos en estos momentos están experimentando al haber aceptado a Cristo en su corazón como su sanador, como su libertador, como el único que ha podido romper esas cadenas. Pastor Jofre, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero antes de despedirnos, quisiéramos conversar un poquito con la pastora Cecibel Caleño para que nos ayude un poco con la dirección de la congregación y los horarios de culto para que todos aquellos amigos puedan asistir. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. La dirección es 4 de noviembre, Tungurahua. El número de teléfono es el 0997-937768 y los convencionales el 244-0748. Le agradecemos a los hermanos que han participado, que han ido a la iglesia, y que recuerden que siempre estaremos ahí para servirles, para escucharlos, para orientarlos, porque recuerden que Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. Amén. Amén. Pastora, un poquito los horarios de culto para que nuestros amigos lo tengan presente. Los horarios de culto son los días lunes a las 7:30, miércoles a las 7:30, viernes a las 7:30 y los domingos también a las 7:30. Pastores, muchas gracias por estar esta noche en Senda de Vida. Esperamos tenerlos en un próximo programa para que podamos seguir tratando más temas que serán de mucha bendición. Amén. Que Dios lo permita y que así sea. Gracias a ustedes. Amén. Amigos, amigas, es momento de despedirnos. Recuerde que este es su programa Senda de Vida. Llegó a ustedes gracias a la producción de Ava Exclusive Production, dirigido por el licenciado y máster en comunicaciones Manuel Lázaro. Nos vemos en un próximo programa, pero si Dios así lo permite. Que Dios lo bendiga. Alaba su nombre, por siempre será mi ahora, santo es el Señor, Dios de Israel.